Muchas gracias a todos por conectarse ahora a esta tardecita. Ya tenemos más de 100 personas, ahí 103, 104 personas. Muchas gracias a Olivia y a Damián por regalarnos este tiempo. Y bueno, a toda la comunidad, hoy vamos a estar viendo, ahí justo como dice el título que estamos presentando, IA generativa en la salud. Venimos haciendo muchas charlas relacionadas a la IA generativa. En muchos casos estuvimos programando también con agentes de inteligencia artificial. Y bueno, hoy uno de los casos donde más se está utilizando la inteligencia artificial, que tiene que ver con la medicina. Así que vamos a escuchar a Olivia y a Damián. Muchas gracias a los dos y bueno, los dejo para que puedan interactuar con la audiencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me vuelvo a presentar, yo soy Olivia Sanguinetti y junto con Damián Deza, somos AI Engineers en Lightid y trabajamos dentro del Innovation Lab, que es un equipo dentro de Lightid que trabaja justamente con esto, con inteligencia artificial aplicada a la salud. Así que la idea de hoy es un poco repasar conceptos de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, ver un par de conceptos teóricos y hacer un poco de repaso. Después contarles un par de casos de uso que se utiliza la inteligencia artificial en justamente la salud. Y por último, ya pasar a contarles casos más reales donde aplicamos esto dentro del Innovation Lab. Así que arranco. Cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, nada, va a haber una sección de preguntas, pero si quieren hacerlo en el momento durante la charla, no tengan, no sé, miedo en levantar la mano y preguntar. Así la vamos haciendo más dinámica a la charla. Así que bueno, arrancamos con esta gran pregunta de qué es la inteligencia artificial o la IA o la AI en inglés. Es un concepto que capaz no tengan una definición clara de bien qué es, pero estoy seguro que es algo que escuchan todos los días. Es un tema que está muy en tendencia hoy en día y se habla mucho a nivel mundial. Viene hablándose mucho en los últimos años más que nada, pero resulta medio curioso. El tema de la inteligencia artificial se definió por primera vez en el 1956 por un profesor de Stanford, John McCarthy, que la definió como la ciencia y la ingeniería de hacer a las máquinas inteligentes, especialmente a los sistemas computacionales inteligentes. Entonces es loco pensar que es un término que viene hace mucho tiempo, pero aún así en los últimos años es que se dio este boom y que todos estamos hablando de esto. Esto se explica ni más ni menos con la salida a producción de ChatGPT, que nada, estoy segura que todos lo deben conocer y lo deben utilizar en su día a día. ChatGPT es un chatbot que lanzó OpenAI, que básicamente ofrece a los usuarios la posibilidad de utilizar modelos de inteligencia artificial, justamente de inteligencia artificial generativa. Entonces, este hito fue algo que marcó, yo creo, un antes y un después en la historia de la humanidad, o capaz es muy dramático verlo así, pero sí, fue un antes y un después, porque desde ahí empezamos con esta revolución de la inteligencia artificial, y es que estamos en la que estamos hoy, que a todo se le puede aplicar y todo tiene como un lado que se puede beneficiar de esta herramienta. Entonces, nada, volviendo a la definición, yo creo que hoy la podemos definir como un conjunto de técnicas o de herramientas que permiten a los sistemas computacionales aprender de la experiencia, adaptarse a esta nueva información que le estamos dando y hacer tareas que hasta el momento solo pueden hacer humanos. Pero bueno, la inteligencia artificial es un concepto bastante amplio y que se viene desarrollando, como dije, hace mucho tiempo y que dentro contiene distintas técnicas y algoritmos que se pueden clasificar según ciertas características. Podemos ver en este mapa cómo se organiza la inteligencia artificial como un todo y vemos que a medida que se va entrando en el diagrama cada vez más adentro, tenemos técnicas distintas cada vez más complejas. Entonces, el primer grupo que vemos es Machine Learning, que se puede conocer también como aprendizaje automático, que es lo que primero se fue desarrollando, que consiste más que nada en modelos matemáticos y estadísticos, como la regresión lineal o árboles de decisión, entre otros. Después, ya un poco más complejo, tenemos el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, en el cual se empieza a hablar de las redes neuronales artificiales, que capaz les suenan. Y ya más dentro tenemos la inteligencia artificial generativa, que es lo que vamos a estar hablando hoy, que dentro contiene al Natural Language Processing, NLP, y a los Large Language Models, que ahora Dami va a estar contando un poco más en profundidad. Hay un montón de áreas más dentro de la AI, pero bueno, estas eran las que más, las que queríamos marcar hoy.
Así que Dami, te dejo la palabra. Gracias, Oli. Bueno, mi nombre es Damián Deza. Ahora yo les voy a contar un poquito más de lo que me importa, un poquito más técnico, un poco de lo que se trata esto de la AI generativa. ¿Qué significa efectivamente la AI generativa? Como bien dice el nombre de generativa, son tipos de inteligencia artificial que genera contenido efectivamente en base a patrones en los que se ha entrenado los modelos. Este tipo de patrones en los que se ha entrenado puede haber sido cualquier tipo, por ejemplo, puede haber sido entrenado en base a texto, en base a imágenes, o puede ser que hayan sido entrenado para texto, para que haga output de imágenes, o de texto a video, o muchos otros tipos de combinaciones de input-outputs, dependiendo del tipo del dataset en el que se ha entrenado estos modelos. Es decir, que no solamente está analizando, prediciendo, sino que también genera outputs nuevos en base a lo que fue entrenado, como lo haría un humano creativo, por ejemplo. Entonces, como ejemplo tenemos, son las AIs basadas en texto, en donde vos le puedes escribir una pregunta y te responde un texto bien redactado, o mismo se puede usar para traducir. Como por ejemplo, hace poco me fui de viaje y lo usamos mucho para traducir lenguaje porque funciona mejor que Google Translate, porque son modelos contextuales generalmente, en donde ahora voy a explicar un poquito mejor cómo es que hacen para entender contextos enteros para poder luego hacer los outputs correspondientes. También nosotros que son generadores de imágenes o también otros generadores de audio, otras cosas que ya vamos a mostrar un poquito más adelante. Todo esto, como ya explico un poquito, la revolución de la AI arrancó, en realidad arrancó hace muchísimo, pero lo que más hubo ahora fue la gran ola esta con lo que arrancó OpenAI con los modelos de GPT, para luego generar su producto de ChatGPT, y luego empezaron a meterse en otras compañías, como por ejemplo Google con Gemini, Anthropic con Claude, Meta con Llamas y muchos otros, como por ejemplo DeepSeek, Grok y muchos otros. En caso de OpenAI, hay cuatro modelos muy clásicos, o sea, cuatro modalidades de modelos que existen, como por ejemplo la familia GPT, que son simplemente los generadores de texto, DALI, que son los que generan imágenes a partir de texto, Whisper, que son transcriptores de audio a texto, y tenemos otros modelos, por ejemplo, como los que son text-to-speech, por ejemplo. Text-to-speech ya existe hace miles de años, pero los modelos de hoy en día son más contextuales en base a lo que dice el texto. Por ejemplo, si uno escribe A, el modelo va a parecer que va a gritar. Si, no, si lo pasas en la voz como la de Loquendo, va a ser A, muy robótico. Entonces, todos estos modelos fueron entrenados en billones de datos que hoy en día son capaces de crear mucho contenido coherente y útil y hoy en día es muy sorprendente. Entonces, lo que sí tienen que saber es que la Generative AI no es mágica, es simplemente una combinación de algoritmos y además es el resultado de muchos años de investigación de datos, entrenamiento, computación y mucho craneo. Y lo que es muy importante es que está empezando a transformar todas las industrias, generalmente, en particular la de salud, que es la que vamos a hablar ahora. Ahí. Bueno, otra cosa que es muy importante saber es el tema del NLP, que es la base de todo lo que es la transcripción del lenguaje humano a lenguaje máquina, porque nosotros, si le intentamos hablar a una máquina así por sí sola, no va a entender, es necesario reducir esas instrucciones al lenguaje máquina o ceros y unos que las computadoras puedan entender. Entonces, en sí, el NLP es una rama de AI que intenta comprender, interpretar y generar en base a lo que se le da de input de usuario. Y ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, análisis de sentimiento, filtrado de emails, traducciones, chatbots y entre otros. El ejemplo, por ejemplo, de análisis de sentimiento, hay muchos, cuando uno quiere buscar un ejemplo en LP, el más clásico es el analizador de sentimiento de tweets, por ejemplo, que en base a palabras clave podés determinar, por ejemplo, si un tweet es más tirando a algo más triste o algo más alegre, va dependiendo un poco del contexto justamente. Entonces, en NLP arrancó justamente un año después de lo que mencionó Oli, esto fue en el 1957, donde un profesor de lingüística llamado Noam Chomsky publicó un libro donde creó el primer estilo gramático que se llamaba Phrase Structure Grammar, que permitía traducir de forma metódica el lenguaje natural en frases usables por las computadoras. En este momento era todo bastante complejo y existían varios modelos que permitían convertir texto en lenguaje máquina, había unos llamados Bag of Words y otros tipos de modelos de NLP viejos, por así decirlo hoy en día,
hasta que en 2017 hubo una gran revolución en donde aparecieron los transformadores. En la era de los transformers, que es en la que estamos hoy en día, es un tipo de arquitectura de IA que voy a explicar brevemente un poquito de cómo funciona, que básicamente revolucionó todo esto. No se sabe si esta etapa va a llegar a un fin o qué es lo que va a surgir luego de los Transformers. Ya hay varios candidatos, como por ejemplo los que son los modelos State Space, como por ejemplo Mamba y otros de Google, por ejemplo Titans, que son en base se llaman Memory Augmented, por ejemplo. No vamos a entrar en detalle de eso, pues son cosas bastante técnicas que no vienen al caso en esta situación. Entonces, aplicaciones LP, como ya expliqué un poquito, tenemos traducción del lenguaje, filtrado de emails, análisis de sentimiento, chatbots, son bastante amplios, pero siempre concentrado en lo que es el lenguaje humano pasado a una clasificación o cosas así relacionadas a lo que ya es máquina. Entonces, otro concepto clave que es necesario conocer para poder saber cómo bien cómo funcionan todas estas cosas, el tema de la tokenización. ¿Qué es la tokenización? Los modelos en sí no pueden ver las palabras. O sea, si yo le digo hola, no va a entender que hola significa literalmente hola, sino que lo que se hace es que se transforma ese hola en una serie de tokens por medio de un tokenizador. Por ejemplo, hay una frase muy clásica en todo este ámbito que es la de How many R's are in strawberry. No sé si han estado viendo esa frase en Twitter muy seguido. Es algo que, por ejemplo, lo molesta mucho a Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, donde, no sé si CEO, pero está relacionado en esa partecita de OpenAI, en donde los modelos no podían decir cuántas R's tenía strawberry, porque vos le decías eso y te decía, ah, tiene dos, ah, tiene una. Y nunca decía que tenía tres, porque en realidad el modelo no entiende que strawberry es una palabra que tiene esa cantidad de letras, sino que el modelo simplemente lo ve como strawberry como un número. En este caso yo agarré la frase how many are in strawberry, lo pasé por un tokenizador de OpenAI y podemos ver que las palabras how corresponde al token 5299 y así con cada una de las palabras. Strawberry, como pueden ver, es simplemente un token. Entonces, está medio adivinando en base a lo que ya sabe, en lo que fue entrenado previamente. Por eso es que siempre le pifiaba a esa palabra en particular. Entonces, este tokenizador es como una especie de diccionario de lo que conoce el modelo, pero lo que también nos permite es generar palabras desconocidas. Como por ejemplo, si tenemos la palabra guiso de mondongo, el tokenizador de OpenAI no conoce guiso de mondongo. No sabe lo que es guiso sí, sino que lo que hace es separar guiso en tres tokens en este caso. Como podemos ver, tenemos la G, with y la O. Mismo mondongo como mond y hongo. Entonces, de esa forma no es que no puede ver más allá de lo que fue entrenado, sino que puede conocer otras palabras en base a contexto, por ejemplo. Entonces, cada modelo tiene su propio tokenizador. Ahora, entendiendo un poco más esto del tema de la tokenización, lo que nos permite es saber efectivamente que un lenguaje va a ser más efectivo, por ejemplo, en inglés que en español. Por ejemplo, generalmente hoy en día ya está bastante generalizado, pero suele ser un poquito mejor hablarle al inglés a este tipo de modelos. Entonces, ahora arrancamos con la parte de los transformers. Es un tipo de modelo de deep learning en donde lo que importa acá es que básicamente, estos modelos pueden ver todo a la vez, básicamente. Nosotros si tenemos la frase Manu Ginobili took down a flying bat, podemos decir que si analizamos en la forma clásica en LP, donde vemos palabra por palabra, simplemente viendo palabra por palabra, no vamos a entender que si estamos hablando de bat, no sabemos si se nos referimos a un murciélago o un bate de béisbol. En cambio, el Transformer, como tiene la capacidad de ver todo a la vez, y por contexto, podemos saber que Took Down a Flying Bat se está refiriendo efectivamente a un murciélago. Entonces, los Transformers reciben todo este input ya tokenizado y toda la cosa, como ya hablamos, y van generando respuestas en base de a un token a la vez. Un transformador recibe todo este input y también va recibiendo las respuestas que va generando el modelo, como si fuera un círculo que va metiendo el output en el input, el output en el input y así. De esta forma va haciendo la generación de lo que sigue en este tipo de modelos, como por ejemplo el de GPT. En ese caso, si vos em, todo lo que vos le digas va a ser condición de lo próximo que va a decir. Por eso el método este de Chain of Thought, que es un mecanismo en el que vos le haces pensar al modelo previo a la respuesta final, permite hacer que
la respuesta final sea más efectiva, porque todas las cosas que está diciendo el modelo va a condicionar la respuesta final. Entonces, por eso es tan efectivo ese mecanismo. Y bueno, en lo que pasamos a la parte ya de LLMs, Large Language Models, son modelos muy grandes que van a depender de la cantidad de parámetros. Hoy en día, si han visto estas cosas, van a ver que estos modelos siempre te dicen modelo de 70 billion, de 100 billion, de ta. Y ese número determina básicamente cuántos parámetros tiene el modelo, o sea, qué tan grande es. Hay modelos open source, hay modelos cloud source. Modelos como open source tenemos, por ejemplo, los de DeepSeek, algunos de Mistral, los de Llama. Cloud source, que no se pueden acceder, son los de Grok, los de GPT nuevos, Gemini, Claude y otros. Entonces, estos modelos, como ya los usamos hoy en día casi todos, generan texto, pueden responder preguntas, hacen traducciones, clasifican, además permiten generan código, que es una herramienta muy útil para los programadores hoy en día, y entre otras miles de posibilidades. Así como también, además de los modelos LLMs, tenemos los modelos de imágenes y otros tipos de multimodales. Básicamente, hoy en día ya están pudiendo hacer casi todo. Tenemos los modelos como por ejemplo los de Suno, que son, uno le da un input textual y una condición más, y estos modelos generan música, que parece una locura hoy en día, pero ya es una realidad. Runway, que genera video, tenemos las nuevas también de las de VO3 de Google, que generan también video, que ya es muy difícil de distinguir de la realidad. Mucho cuidado con las fake news en eso. Después tenemos bueno, generación con el outpainting e inpainting, que básicamente está más relacionado a lo que es, vieron en Photoshop que hoy en día existe una herramienta, o mismo en Google Fotos, que selecciona una parte y la elimina. Por ejemplo, tenés una foto con mucha gente alrededor, seleccionas qué personas y las elimina, básicamente. Ahí está haciendo lo que se llama el inpainting. Y con el outpainting vos podés expandir hacia afuera las imágenes por medio de generación de imágenes contextuales, siempre utilizando la imagen base, la que se le da de input. Después también tenemos generación de modelos 3D, y hay algunos que hoy en día generan videojuegos. Si quieren, búsquense Genie 2 y van a ver que es un modelo que genera un juego de verdad en base a un input textual y es jugable y todo. Han visto por ahí uno de Minecraft que apareció hace bastante, que andaba medio raro, pero era medio jugable, entre comillas, que era un modelo generación de cuadros en base a la condición anterior. O sea, era todo de IA y no había ningún procesador gráfico ni nada de por medio. Y bueno, ahí en la parte de generación de imágenes, ahí aparece un ejemplito de cómo funciona, por ejemplo, el Latent Diffusion, que es un modelo de generación de imágenes, que básicamente a partir de lo que es ruido, se va organizando ese ruido hasta llegar a la imagen que se desea. Por este caso, el input era simplemente un gato. Entonces el gato o sea, se va procesando ese ruido, se va organizando hasta que va generando lo más parecido a lo que es un gato en una cierta cantidad de iteraciones. Estos modelos son iterativos para poder generar algo coherente. Si hacemos pocas iteraciones, no vamos a tener un buen resultado. Así que tenemos ahora la parte de generar salud. Tenemos algunos casos globales de por qué importa en sí la IA generativa en salud. La salud es un área que está llena de datos, tenemos procesos repetitivos, documentación interminable, y hay una necesidad constante de comunicarse de forma clara con el paciente y los profesionales. Ahí es donde Generative AI se vuelve clave. No es para reemplazar médicos especialistas, sino para poder potenciarlos, o sea, para darles una mano y facilitarles cosas que pueden ser muy tediosas hoy en día, o para hacer diagnósticos más rápidos. Por ejemplo, los resúmenes clínicos automáticos. O sea, hoy en día las carpetas de los pacientes pueden ser de 500 hojas. Un médico, por ejemplo, si cambias de un médico a otro, muy difícil que el médico nuevo lea todo y que entienda todo el panorama. Entonces, con los resúmenes clínicos, uno mete toda esa información y ya de por sí devuelve un resumen de todo esto para que lo pueda el próximo médico entender y diagnosticar más efectivamente que simplemente ver la carpeta muy por ojeo. Entonces, reduce la posibilidad de que el médico se le pase algo por alto, por ejemplo. Lo mismo, si esto se mete en un chatbot, puede hablar con este chatbot con la carpeta médica del paciente y así poder realizar mejor diagnóstico. Así como también podemos tener lo que es el soporte diagnóstico y los chatbots médicos, que entran todos más o menos en la misma bolsa. Como otros casos de Generative AI, tenemos la parte de research, que esto es lo que está también bastante de moda.
Existen unas que se llaman AlphaFold 3, que es impresionante, son AI generativas que están generando lo que es el folding de las proteínas para poder determinar las estructuras funcionales o para qué sirve una cierta cadena de ADN, para poder de forma más precisa saber de qué sirve una cierta cadena de ADN cuando se traduce en en una proteína y ver cómo se dobla la proteína efectivamente. Es muy, muy interesante eso y eso lo hace por medio de difusión, de la misma forma en la que hace, por ejemplo, el gato que les mostré, que ahí estaba haciendo el latent diffusion. AlphaFold también hace latent diffusion para poder llegar a un resultado interesante. GNOME es una de Google, ahora se llama Graph Network for Material Exploration, que la están usando para descubrir nuevos materiales en base a combinaciones. Esa no la he visto mucho, pero la conozco así muy por encima. Está muy interesante también. Y también tenemos otros sistemas que son los Live in the Loop, que simplemente son AIs especializados dependiendo de la industria, por ejemplo, de fármacos. Por ejemplo, Roche o Genentech, a unas de estas empresas utilizan modelos especializados para poder, por ejemplo, generar nuevos fármacos o combinaciones de drogas o cosas así y ver cómo se interactúan entre sí. Entonces, la generativa está empezando a transformar el sistema de salud, mejora la eficiencia y reduce la carga administrativa, que es lo más pesado hoy en día, y ayuda a brindando una mejor experiencia al paciente. Entonces, ahora Oli les va a explicar un poquito más de lo que estamos haciendo nosotros en el Innovation Lab. Así que te cedo la palabra a Yoli. Dale. Entonces, bueno, como bien explicó Dami, estas herramientas son muy potentes y tienen un montón de beneficios y justamente en la salud hay mucho dato y hay muchos procesos administrativos o burocráticos que llevan mucho tiempo a los profesionales de salud. Entonces es un área que tiene mucha oportunidad de mejora y muchos lugares donde la inteligencia artificial puede venir a resolver. Entonces justamente lo que hacemos en Innovation Lab es buscar lugares dentro de la salud donde podemos aplicar inteligencia artificial y llegar con eso a un producto o a un proyecto. Particularmente hoy les vamos a contar sobre dos proyectos que también venimos desarrollando. Uno es Compliant ChatGPT y otro se llama Lumia. El primero es Compliant. Compliant es un producto que venimos trabajando hace un par de años, que para introducirlo voy a plantear esta pregunta para meter el tema. ¿Qué sucede? En la salud, si bien hay un montón de oportunidad para introducir estas herramientas y pueden generar beneficios muy grandes, hay un tema muy relevante que es la seguridad de los datos que tiene cada paciente. Entonces, es muy importante en salud cuidar la información sensible de cada paciente, estos datos que identifican al paciente. En países como Estados Unidos hay regulaciones muy fuertes que justamente buscan proteger al paciente, proteger a su información. Entonces, lo que dicen es que no se puede compartir estos datos sensibles, que son conocidos como PHI, Protected Health Information, que justamente identifican al paciente como tal. Hay una regulación muy importante que se llama la regulación HIPAA, que justamente prohíbe el compartir estos datos de los pacientes a otros terceros. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros queremos, como médico, utilizar la herramienta ChatGPT para analizar un caso de un paciente, estaríamos rompiendo y yendo en contra con las leyes que establece HIPAA, porque estaríamos compartiendo estos PHIs a terceros, que en este caso podrían ser como OpenAI. Entonces es muy importante ser cuidadosos y si no lo somos, si los médicos de Estados Unidos no lo son, podrían enfrentarse a multas multimillonarias. Entonces, en esta problemática es donde surge la idea de Compliant ChatGPT. Lo que buscamos hacer es un ChatGPT que además sea HIPAA compliant. Entonces, vamos a implementar distintas barreras sí, limitaciones que van a hacer que podamos utilizar las herramientas de GPT, de OpenAI, pero que además lo podamos hacer de una forma segura y responsable. Entonces, bueno, acá les muestro un poco la plataforma. Es una plataforma bastante parecida a la de ChatGPT, o sea, es un chatbot con el que uno puede interactuar. Y la idea es que lo utilicen profesionales de salud, como médicos o secretarias o personal administrativo. Lo que vemos acá es un chatbot donde el usuario puede mandar sus mensajes, estos mensajes se anonimizan y así protegemos los datos sensibles del paciente. Entonces, ¿cómo funciona Compliance ChatGPT? Lo que implementamos es un proceso de anonimización. Esta es la principal barrera que le permite a Compliance ser justamente compliant. Tenemos otras barreras que nos ayudan a ser HIPAA compliance, pero esta es como
la propuesta de valor más fuerte. Entonces lo que hacemos es tomar el input que el usuario manda al chat. Ese input lo anonimizamos mediante un proceso de anonimización que utilizamos un modelo anonimizador. Esos mensajes anonimizados se mandan a OpenAI, se recibe una respuesta y se anonimizan. Les voy a mostrar acá un ejemplito que se ve más visual lo que les estoy contando. Ahí va. Esto es lo que les contaba. El usuario lo que hace es mandar un mensaje. Acá en este mensaje está tratando de analizar un caso de un paciente, entonces manda el nombre, manda la edad, manda las fechas, nada, sí, toda información que son datos sensibles del paciente. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar ese input y pasarlo por nuestro modelo anonimizador para identificar todos los PHIs que hay que anonimizar. Entonces acá vemos cómo toma el nombre y le pone una label de name. Toma la fecha y le pone date y así. Este mensaje anonimizado ahora sí lo mandamos a OpenAI, o sea, utilizamos los modelos de OpenAI para recibir la respuesta y utilizar la inteligencia artificial. Y una vez que recibimos la respuesta, pasamos el mensaje por un proceso de anonimización, donde las labels que respondió OpenAI van a ser reemplazadas por los datos sensibles que nosotros guardamos. Es así como el profesional de salud puede utilizar la inteligencia artificial y los modelos de GPT que tanto tienen para ofrecernos, pero se asegura de hacerlo de una forma segura y responsable. Y no tiene que enfrentar a multas multimillonarias. El proceso de anonimización es un proceso que hacemos con un modelo BERT, como los que explicó a mí, es un transformer, que justamente lo descargamos de Hugging Face, que es un repositorio de modelos open source, que ya venía con la instrucción de detectar y reemplazar estos datos sensibles en inputs. Lo que sucedía es que el modelo no nos funcionaba perfecto porque el proceso de entrenamiento que había pasado el modelo no era del todo acorde y le faltaban algunas consideraciones, como por ejemplo tener suficiente cantidad de PHIs de cada tipo o tener una gran cantidad de inputs. Entonces lo que hicimos para mejorar la performance de nuestra organización es justamente entrenar nosotros este modelo. Lo que hicimos fue generar un dataset de entrenamiento donde nosotros mismos fuimos decidiendo con qué inputs se iba a entrenar el modelo y para ello utilizamos inputs que podían ser casos de uso de compliant y pudimos hacer estas consideraciones como por ejemplo poner la cantidad de datos que queríamos, balancear las clases y demás. Fue un proceso iterativo porque fue mucha prueba y error, fue entrenarlo, ver cómo respondía, entrenarlo de vuelta y así. Pero bueno, finalmente llegamos a un modelo de anonimización que tiene bastantes buenas métricas y que anonimiza casi que al 100%. Así que esa es como la propuesta de valor grande de Compliant. Después tiene varias features. Ahora les voy a mostrar una demo de un caso de uso que podría tener Compliant. Pero lo que hacemos, lo que tiene Compliant es distintos chat modes que son modos de uso del chatbot. O sea, tiene el modo genérico, que sería como el de ChatGPT, el normal, sin una instrucción fija. Y después tiene definidos distintos modos que buscan tipo, hacer un caso de uso puntual, que puede ser de utilidad para un profesional de salud en Estados Unidos. Un caso de ejemplo es generación de notas. O sea, Compliant sirve para pasarle transcripciones o para pasarle audios de encuentros médicos y a partir de ellas generar notas en un formato específico o también analizar un resultado clínico de sangre o, bueno, distintos casos de usos que vemos que son necesarios y útiles para nuestros usuarios que son más que nada doctores. Entonces acá les voy a mostrar lo que podría ser el uso de un médico que quiere analizar un caso de un paciente. Entonces vemos cómo ingresa a la plataforma y ahora le cuenta a Compliant que quiere hacer hoy. Quiere analizar el caso de su paciente John Doe. Acá vemos el proceso de anonimización. Vemos que John Doe fue anonimizado como un nombre, entonces se marca en celestito en la UI para que el usuario sepa qué información se está compartiendo y qué no. Ahí le da la respuesta y luego va a ir a uno de otros modos, que ahí, bueno, tenemos 4 dispuestos. Y acá, por ejemplo, le va a pasar unos resultados de un estudio de sangre de este paciente para que Compliant le dé un análisis.
Lo interesante es que también tenemos, bueno, ahí le da la respuesta. Y ahora va a pasar a utilizar otro de los modos, que es el modo de Differential Diagnosis, donde a partir de un caso de un paciente, la inteligencia artificial te da una respuesta de qué puede ser el diagnóstico que puede llegar a tener este paciente. Lo otro interesante que se ve acá son los custom modes, que son justamente modos como estos, pero que el mismo usuario puede definir mediante una descripción de su caso de uso puntual que quiere utilizar. Y bueno, después tenemos otras features como se pueden crear teams para que una persona administre un equipo de usuarios que utiliza la herramienta y otras features que están por salir. Pero bueno, básicamente eso es nuestro producto hoy en día. Y ahora paso a contarles del segundo, que este sí es nuestro producto más reciente y que como nuestro bebé, porque con Dami estuvimos en todo el proceso de creación y de desarrollo, que es Lumia. Lumia surge a partir de una idea que surgió en un brainstorming del Innovation Lab, donde justamente estábamos pensando esto, cómo aplicar la inteligencia artificial generativa en la salud. Y así, pensando ideas y demás, se nos ocurrió que no hemos explorado todavía los modelos de text-to-speech, que Dami contó, que son los modelos que generan texto, que generan speech a partir de texto. Entonces, pensando cómo podíamos aplicar estos modelos en salud, se nos ocurrió aplicarlo en salud mental. Y a partir de esto salió Lumia, que es una aplicación que lo que busca hacer es generar meditaciones 100% personalizadas para cada usuario con inteligencia artificial. Entonces acá podemos ver sus pantallas donde el usuario puede ingresar un input de lo que quiere trabajar o lo que quiere explorar en esa meditación. Y a partir de eso y de unos settings de sus preferencias puede generar una meditación que está 100% customizada para lo que el usuario decidió. Entonces, en el background, Lumia funciona con dos partes principales. En primer lugar, se genera el guión de meditación, que lo generamos con un LLM, en particular usamos Llama, y este guión de meditación se va a armar según lo que el usuario fue contando. O sea, se va a armar según el foco que le quiera la meditación, según, no sé, la experiencia que tiene el usuario meditando y otros parámetros que se le piden en la aplicación. A partir de esto vamos a generar el guión que luego se va a leer en el audio. Este proceso también fue bastante iterativo, la generación del guión, porque, como todo, los LLMs tienen sus cositas. En primer lugar, lo hicimos con una única llamada que generaba ya el audio, el script de una. Después vimos que los scripts que se generaban eran capas muy cortos, entonces tuvimos que ir viendo formas de aumentarlos. Lo que hicimos fue hacer el script en 3 llamadas. En la primera llamada se genera el esquema, después se genera el script completo, y en la tercera se chequea a ver si ese script dura la duración que el usuario pidió o no, y si no se regenera. O sea, bueno, esto lo cuento como para que entiendan que es un proceso iterativo el tratar con el LEMS, porque justamente no siempre dan el mismo resultado. Entonces hay que ir probando, probando hasta que salga. Y bueno, una vez que conseguimos el guión de imitación que nos cerró, pasamos a la segunda parte, que es la generación del audio de imitación, donde utilizamos los modelos de text-to-speech. Entonces, le pasamos el script entero y el modelo lo que hace es ir leyendo este script como si fuera un humano. Lo que nos pasó también acá fue que fue un proceso de bastante prueba y error y fue un proceso que tuvimos que investigar bastante. Probamos distintas herramientas, distintos modelos que había, y justo cuando estábamos por llegar al resultado final, encontramos que OpenAI sacó una actualización de estos modelos, entonces tuvimos la posibilidad de probar modelos aún mejores que se le puede dar la instrucción puntual de cómo queremos que lea el script, porque antes lo generaba de una y siempre igual, ahora se le puede incluso dar la instrucción de cómo leer el texto que le estás mandando. Entonces también fue un proceso iterativo de vuelta y bastante interesante porque fue un claro ejemplo de esto de que hay que estar 100% al día con todos los nuevos updates que van saliendo porque está tan en auge y tan en desarrollo todo lo que es la inteligencia artificial que te quedas un día dormido y ya aparecen 50 cosas nuevas. Entonces, bueno, la idea ahora es mostrarles una mini demo de cómo funciona Lumia generando 2 meditaciones. Van a ver que voy a dejar un ratito la meditación, así que van a escucharla. Entonces, el flujo normal sería así. Viene el usuario y tipea o sugiere o utiliza el botón de sugerir para definir qué quiere explorar en esa meditación. Acá voy a usar el botón de sugerir
y me sugiere de hacer una meditación para relajar los músculos, por ejemplo. Si no se elige esta meditación customizada, también se puede elegir una meditación rápida, como si no queremos hacerlo tan puntual y ir por algo más rápido. Entonces ahí se elige, por ejemplo, quién quiero que lea esta meditación, si un audio, una mujer o un hombre, la duración y el sonido de fondo. Ahí voy a probar un par para que vean las opciones. Y también se puede elegir la técnica de meditación. Acá tuvimos que hacer bastante investigación de esto porque yo por lo menos no meditaba hasta el momento y tuve que investigar bastante de cómo, de nada, cuáles son las opciones en el mundo de la meditación. Y bueno, ahí se va a ir generando y en el fondo está pasando todo lo que les conté. Se genera el script y luego se genera el audio. Así que vamos a escuchar un pedacito. La primera meditación es en inglés. Eh, Ahí va. Welcome to this meditation where you'll cultivate open awareness and relax your muscles, letting go of tension and finding calmness within. Begin by finding a comfortable and quiet space where you can sit or lie down without distractions. Take a moment to adjust your posture, feeling the weight of your body distributed evenly, and allow yourself to relax, letting go of any initial resistance. As you settle in, bring your attention to your breath, feeling the sensation of the air moving in and out of your body. Take a deep breath in, filling your lungs completely. And then exhale slowly, allowing any tension to release. Bueno, capaz se hizo medio larga la demo, pero era para mostrarles lo avanzado que está los modelos de text-to-speech y lo bien logrado que está la generación del audio y de la voz humana. Ahora vamos a ver un ejemplo en español que van a ver que es un poco más rígido y menos fluida la voz, pero aún así son avances bastante sorprendentes, a mi punto de vista por lo menos, considerando que todo está hecho por una inteligencia artificial, ¿no? Si prestan atención van a ver que justamente se mencionan las cosas que se ponen en el prompt inicial. En el anterior no sé si escucharon, pero habla de los muscles, ahora va a hablar de chronic pain, porque este fue lo que le puse en el prompt inicial. Bienvenido a esta meditación, diseñada para ayudarte a manejar el dolor crónico y encontrar calma en tu cuerpo y mente. Encuentra un lugar cómodo y tranquilo donde puedas sentarte o acostarte sin distracciones, con el apoyo que necesites para relajarte completamente. Y bueno, eso sería un poco Lumia. Dentro de poco vamos a salir a producción y la aplicación va a estar disponible en la App Store para que se la descarguen y la prueben. Como ven eso, hay un montón de lugar a mejora porque sin duda, más que nada el modelo en español, se nota que hay cosas que hay que ajustar y que sigue sin ser un humano. Pero bueno, a mí me parece muy interesante ver esto de cómo día a día los modelos se van actualizando y que todo el tiempo hay nuevas cosas para probar. Entonces creo que nada, que Lumia y que todos los productos con inteligencia artificial van a seguir creciendo y mejorándose diariamente y nada, eso es muy, por lo menos para mí, muy emocionante o interesante. Así que bueno, eso sería un poco todo. Eh, Nada, muchas gracias por escuchar y estamos abiertos si tienen alguna pregunta o algo que comentar para charlar, lo que quieran. Muchas gracias, Olivia, Damián. Bueno, mil gracias. Buenísimo los casos tan concretos. La verdad que da gusto escucharlos. Eh, Todos tienen, para que puedan levantar la mano, lo que veo es que están pudiendo, sí, poner iconitos. Y también está abajo eh, para hacer preguntas. Ahí veo que hay alguien que está escribiendo preguntas. Dice, también pueden tokenizar en la primera app documentos si se pasa un PDF de historia clínica.
Sí, o sea, el proceso de tokenización de documentos es un poco más complejo porque en sí, primero que nada, no es que vos podés agarrar el contenido del documento y listo, porque la extracción de PDF es un proceso no tan lineal, tiene muchas partecitas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el PDF tiene imágenes? Las imágenes no se pueden tokenizar en sí. Bueno, hoy en día sí se pueden tokenizar imágenes con los modelos multimodales, pero lo que se suele hacer ahí es, se hace extracciones de texto para luego utilizar esa información como si fuera un texto normal. Y con las imágenes lo mismo, se pueden extraer las imágenes y usar las imágenes como parte del del input multimodal. Eso es lo que se suele hacer, sí. Ahí vemos una pregunta de Camila. Claro, pero a la hora de consultar el historial médico del paciente, ¿cómo se aseguran de que la consulta no pueda ser interceptada? Bueno, eso primero que nada. En principio, la primera parte, la primera capa de seguridad, eso como te había comentado en la otra respuesta, es la anonimización en sí. O sea, el historial médico se anonimiza con el modelo de anonimización que tenemos, o sea, todos los datos que son identificables, los PHIs, todo eso se anonimiza, el nombre, edad, lo que puede ser, por ejemplo, el DNI o el otro dato que permita identificar al paciente, todo eso se anonimiza. Entonces, cuando eso se envía al modelo, ya está todo anonimizado. Entonces, si alguien te llega a interceptar esa información, es simplemente información que no puede usarse para atarlo a ninguna otra persona, salvo que sea algo muy, muy, muy específico, pero o sea, una patología que tenga una incidencia muy, muy baja, por ejemplo. Pero eso es lo que solemos hacer. O sea, con toda esa anonimización ya estamos ganando toda esa capa de seguridad. Ahí vi que había un montón de preguntas y estuviste contestando, ¿no? Bien. Sí. Buenísimo. Un par de contextos bien Ujú. explicativos. Buenísimo. Yo no encontraba, claro, no las encontraba, pero ya las estabas respondiendo Sí, a sí. todas. No sé si hay alguna más por acá. A ver. Sí, Open. ahí Ahí preguntan. tenemos un par más. Ahí preguntan, por ejemplo, si usamos una SLM para la app de Lumia o es una LLM de nube. El tema de usar las SLMs es que, primero que nada, hoy en día se pueden usar en los celulares. Son modelos muy chiquititos que generalmente los outputs no son tan buenos para este tipo de casos de usos. Eh, si bien probamos en unas pruebas muy chiquititas, no daban muy buenos resultados. En ese caso, todos seguimos a lo que es todo más uso de lo que es nube. Y lo que decís, eso de la suposición, sí, es lo que estamos haciendo justamente, sí. O sea, tenemos un audio que corre de fondo y se le hace una suposición de lo que viene del input del output de la generación del texto speech. Así es. Pues de Santiago Díaz, tienen pensado en la persistencia de los datos. Considerando estándar, bueno, justamente tenemos lo que es el retention policy. El retention policy te permite setear, creo que ahora mismo está seteado por un número exacto de días de cuándo se persiste la información, pero la información va a ser, en su momento vamos a hacer que sea variable la cantidad de días que puedas vos persistir esa información en la base de datos de forma codificada con todas las normas de seguridad correspondientes, obviamente. Sí, comento algo ahí. Tenemos seteado 24 horas de retention policy y los usuarios pagos pueden elegir dejarla prendida o apagada. Y vemos que muchos usuarios eligen dejarla apagada, o sea, que no haya retención, justamente por todo el tema de las regulaciones. Así Ahí es. creo que sí. Después, ahí preguntaron sobre cómo se maneja el tema de los textos largos. Bueno, ese es todo un tema, la verdad. Hoy en día las LLMs más grandes, como por ejemplo las de Gemini, te manejan hasta 2 millones de tokens en sus casos más grandes, entre 1 y entre 1 y 2 millones de tokens. Y es mucho, es bastante, es muy difícil llegar a esa cantidad de tokens. No me acuerdo si uno de los libros de Harry Potter, creo que el primero eran 120.000 tokens, una cosa así. Em, a ver, un segundito. No me acuerdo ahora, bueno, no lo tengo ahora en mano, pero el libro ese, por ejemplo, era un décimo más o menos de lo que es posible en los modelos de Gemini. Si tenés texto extremadamente largo, se proceden a varias formas que
Por ejemplo, la más común es lo que se llama el RAG, el Retrieval Augmented Generation, en donde vos lo que haces es generar una especie de mini base de datos vectorial en base a todo este texto muy largo y se generan como fragmentos de ese texto para luego después usar estos modelos ¿cómo se llama? De vectorización, en donde vos podés, en base a lo que da el usuario, se obtienen los fragmentos más posibles a tener la respuesta de ese usuario. De esa forma, o sea, eso es una expresión mucho más, muy simple, pero lo que se hace es eso. Cuando tenés mucho texto, se simplifica esa forma. Se chunquea, se vectoriza y se guarda una base de datos. Cuando el usuario hace un input, se buscan los fragmentos más cercanos y ahí se procede a la respuesta. Es la forma más sencilla. Ahí, Oli, si querés agarrar alguna, agarra tranqui, ¿eh? Dale. Ahí está para. Ok, ahí entendí cómo responder. Ujú. Sí, si se utilizan modelos LLMs con registros médicos que tienen datos de pacientes, se estarían infringiendo las reglas, la regulación de HIPAA, porque justamente lo que HIPAA lo que dice es que hay que proteger los datos sensibles de los pacientes, que serían los PHIs, que son los nombres, las fechas, los IDs, de direcciones, todos estos datos que pueden identificar al paciente como tal. Entonces, si estos datos se comparten con un tercero, como puede ser OpenAI, si estamos usando los modelos de GPT, estaríamos justamente infringiendo estas leyes y podemos llegar a recibir multas. Esto en Estados Unidos, ¿no? Pero sí. Perfecto. Ahí te pidieron de poner el gráfico de Machine Learning, Deep Learning, creo que es el segundo, si no me equivoco. Ahí, gracias, Nora, por el libro más o menos 250 páginas, son aproximadamente 150.000 tokens, que bueno, lo que decía, es un décimo de lo que puede ya tener un modelo de Gemini. Lo de GPT, por ejemplo, tiene 128.000, entonces recurren mucho a esto, lo del RAG, justamente. Después ahí también pusieron de forma anónima si existe una LLM más desarrollada para trabajar con registros médicos, como realizar resúmenes, como por ejemplo realizar resúmenes de historia médica. Hoy en día los modelos ya son tan inteligentes, son tan en general las cosas que saben que cualquier modelo poderoso, por ejemplo los más nuevos de GPT, los más nuevos de Gemini o los de Claude, creo que ahora va a ser uno nuevo de Claude también, ya todo ese tipo de modelos funcionan muy bien, porque no solamente son muy generales, sino que los más nuevos están usando una tecnología que se llama Mixture of Experts, en donde básicamente vos tenés, por ejemplo, el ejemplo más clásico es uno llamado Mixtral, que es un modelo que es, creo que era 8 por 7, pues una cosa así. Entonces vos tenés un orquestador, que básicamente es el que te dice, ah, esta persona está preguntando algo médico, entonces te derivo al profesional médico en donde vos tenés 7 modelos especializados, o 8, no me acuerdo el número, que cada modelo especializado en un tópico particular. Entonces ya directamente se refiere a ese especialista en esa materia particular, en ese rubro, en este caso, por ejemplo, la parte médica. Eh, Hoy en día ya se puede hacer con eso. Si se quiere hacerlo mucho más específico, se puede hacer un que se llama un fine tuning de un modelo mucho más grande para que sea solo específico en resumen de historia clínica. Va a funcionar mejor que los modelos generales, obviamente, pero lo que ya tenemos hoy en día es bastante bueno. ¿Se puede mejorar? Sí. Mm, Ahí mándale, Oli, ¿sí? Ahí, Está Olivia, estás muteado, un poquito muteada. Ahí va, con razón. Es la Eh, frase de la pandemia. El Novillo Lab es cuestión de mandar un mail a Lighted, que ahora podríamos compartir el mail y contar que estás interesado. Yo puntualmente, literal, llegué así. O sea, vi lo que hacía Lighted, me interesó y mandé un mail y por una razón u otra terminé estando acá. Nosotros justo, yo soy bioingeniera y Dami es ingeniero biomédico, que es parecido. Esta es mi primera experiencia laboral y entré por eso, por interés y por tener ganas de seguir desarrollándome en todo lo que es inteligencia artificial. Así que si estás interesado, nada, te puedes comunicar por LinkedIn también, por las redes de Lighted. Ahí también preguntaron sobre el tema de la parte
Ay, perdón, entendí que era sobre en Argentina, cualquiera ley. ¿Cómo es la ley sobre IA y registros médicos que hay que saber si o sí? O sea, esto, lo que es HIPAA, está más vinculado a lo que es Estados Unidos. Hay normas similares en lo que es la parte europea. No me acuerdo exactamente las siglas de las europeas, pero tienen sus propias reglamentaciones. Hay algunos que están haciendo solamente para lo que es AI. En su momento habíamos investigado sobre todo esto porque están saliendo unas nuevas normas que están focalizadas en el uso seguro de lo que es AI. Hay una de California, si no me equivoco, California Act of no sé cuánto AI, algo así era, que era muy legal, era muy lenguaje legal técnico, que básicamente no está bien explicado qué era lo que definía como que era un AI. Todavía no se está poniendo en efecto, así que todavía se puede trabajar libremente como estamos haciendo hoy en día con las cosas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es, en consideración, es evitar lo más posible filtrar datos de pacientes a cualquier tipo de modelo que usemos hoy en día. Eso es la regla sentido común. No mostrar datos sensibles a cualquier tipo de estos modelos. Si usan ChatGPT, no les filtren data así tan sensible. Ha habido un caso, creo que había sido de una empresa de microcontroladores, si no me equivoco, que estaban subiéndole a ChatGPT, por ejemplo, como se llama, diagramas clasificados a ChatGPT para que se le analice y no sé qué. Y eso era un problema muy complejo, un lío legal muy complejo, porque está filtrando datos a una empresa y mismo ChatGPT te dice, no ponga data sensible porque todo esto se usa para entrenar el modelo. Y cuando se entrena un modelo con toda esa data, queda permanentemente grabada en el modelo. O sea, eso es lo que más que nada hay que saber. Un poco de sentido común también. Sí, agrego ahí que también hay leyes que se generaron en la Unión Europea que no están todavía aplicadas, creo que arrancan recién en el 2026 a reglamentarse, pero sí, sin duda, cada vez hay más reglamentaciones y se sabe que esto es un tema que hay que ponerle foco y regular de alguna forma. Eh, pero bueno, todavía no está del todo implementado, como que las regulaciones vienen un poco detrás de todos los avances que están surgiendo. Exactamente. Ahí también preguntamos el tema de los modelos locales. Eso también es una cosa bastante compleja porque hay un trade-off bastante grande ahí. Si vos trabajás con todo local, vas a tener pura y total privacidad en todo lo que vos hagas. O sea, podés hacer modelos completamente privados en todo lo que vos hagas, son ámbitos completamente privados y no estás usando ninguna información a terceros. Lo que tiene el problema, las LLM no tienen la primera L así porque sí, son Large Language Models. Los modelos large requieren una infraestructura de GPUs muy costosa porque hoy en día, no me acuerdo si los más grandes de Llama, creo que el de 450 mil millones de parámetros, no sé si requería en la forma más cuantizada porque vos podés como optimizar los modelos perdiendo un poco de calidad de output, pero te reducen la cantidad de espacio que ocupa el modelo para almacenarlo en GPU, que todos estos modelos se trabajan en GPU generalmente. Lo bajaba bastante, pero aún así requerías creo que 8 placas video de las A100 o las H100, una de esas de Nvidia, son muy caras y más o menos te daba que había que gastar como $15.000 al mes, una cosa así, para nada más hostear una instancia del modelo. Entonces, si vos tenés o 1 millón de usuarios, vas a tener que hostear ese modelo más veces. Por lo tanto, son $15.000 por la cantidad de veces que tengas que repetir esa instancia. Entonces, es una cosa para analizar en realidad. Si tenés muchos usuarios, por ahí sí conviene. Si tenés poquitos usuarios, no. Ahí no conviene para nada porque se vuelve muy costoso para un single user usar eso. Después, también ahí preguntaron sobre si hay otra policy o reglamentación de privacidad, además de los datos como nombres. Si no me equivoco, HIPAA es la principal acá en todo lo que es la privacidad de usuario, de pacientes. Todo lo que sea identificable para el usuario, todo lo que se permite identificar al paciente va a ser considerado data que es necesario anonimizar justamente. Como otra policy, ahí no estoy seguro. Debe haber algo similar a HIPAA, pero HIPAA es como el
como ya el núcleo más importante de todo lo que es seguridad y salud, básicamente. Y la ley personal de datos en este caso. Yo Yo no, tipo, no la... acá es otro tema, medio viva la pepa la cosa, porque todos los días se filtra una base de datos con todos los datos argentinos, así que ahí no sabemos cómo puede ser. Supongo que debe haber, esa ley debe cubrirlo, pero no es tan, tan compleja como la de HIPAA en términos de privacidad. Sí, que hay leyes de privacidad acá, no son, no sé si no sé, o sea, deben estar. No sé qué tanto se imponen, la verdad. Y eso creo que serían todas las preguntas. Bueno, Damián, Olivia, muchas gracias por la charla, por la clase, muy completa, muy práctica, me encantó todos los ejemplos que dieron. Bueno, gracias a todos por ser parte también de esta presentación. Hoy vimos cómo los modelos de lenguaje de gran escala, ¿no? Los que llamaba justo Damián LLM, la palabrita L empieza con large, están abriendo una nueva etapa en el campo de la medicina. Estas tecnologías hasta hace poco las conocíamos y las asociábamos más con asistentes virtuales para generación de texto y hoy están demostrando un potencial inmenso para transformar la forma en que se accede, se procesa y se genera conocimiento médico. Em, el futuro de la medicina no va a ser simplemente más tecnológico, sino más también cada vez más integrado y los LLM son una parte clave, creo, de esta integración, conectando datos, lenguaje, contexto clínico, de formas que antes no eran tan posibles. Así que bueno, muchas gracias a todos por quedarse esta horita compartiendo con nosotros esta clase. Mil gracias, Damián, Olivia por todo, por la presentación, por las ganas, por la fuerza, por todas las preguntas. Y bueno, nos vemos en la próxima clase abierta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias, Olivia. Gracias, Damián.